que un buen partido estuvimos concentrados, lo importante es que cada uno dejó su cosa. Falta mejorar de cara al inicio del torneo. Y por ahí falta, creo que más allá que estuvimos concentrados, por ahí falta al final algunas cositas, por ahí los cierres, algunas jugadas que damos al tiempo, pero creo que eso por ahí es producto más que nada de la pretemporada, que por ahí son los primeros partidos que estamos haciendo, pero creo que si seguimos así con esta predisposición, las cosas van a ir mejorando, seguramente vamos a ir a un buen torneo. Creo que hoy también intentamos en todo momento jugar, tener la pelota. Nosotros sabemos que si tenemos la pelota al rival le va a costar mucho jugar, y bueno, creo que lo primordial es intentar tener la pelota y después cuando no la tenemos correr los 11 nosotros para intentar recuperar. Y en lo personal, recién llegás a Rosamonte, ¿con quién te encontraste? Muy buen grupo, ¿no es cierto? Creo que estuve hace 15 días, me adapté muy bien ya, ¿no es cierto? Confianza con todos los muchachos, y eso creo que es lo más importante cuando uno llega a un grupo que te tomen bien, entrar y bueno, creo que eso se ve demostrado también dentro de la cancha. ¿Cómo viste al equipo hoy? No, creo que venimos jugando minutos del tercer amistoso que nos toca en la vida. Hoy es el mejor partido que vi al equipo, y creo que ha sido por eso que ganó. ¿Qué falta mejorar para el inicio? No, creo que bueno, siempre hay que mejorar algo, pero bueno, teniendo en cuenta que jugamos con un equipo de Argentino A, era una buena medida como para saber cómo estábamos, y creo que lo dijimos. ¿Están encontrando el funcionamiento que pretende el técnico? Sí, yo creo que el técnico ha decidido hacer línea de 3, lo cual no era lo que vimos trabajando el torneo pasado, pero creo que tenemos los jugadores como para trabajar de esa manera, y creo que el equipo estuvo muy compacto, muy concentrado en todas las líneas y siempre trató de jugar. En lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿Tuviste 3 pelotas claras que tapaste? Sí, venimos trabajando bien, gracias a Dios me tocó estar bien hoy, y bueno, ojalá lo sigas haciendo así. Muchas gracias. Bien, creo que hicimos un lindo partido. Guaraní es un equipo grande, está en la categoría superior a la nuestra, así que conforme con este partido. ¿Estás encontrando el funcionamiento que pretende el técnico? Sí, creo que de a poquito nos vamos soltando en una pretemporada dura. Y bueno, esto es así, no hay que trabajar y ver lo que viene. ¿Qué falta mejorar de cara al inicio del torneo? No, creo que todavía nos falta la última semana, donde tenemos que trabajar un poquito más la pelota parada, que por ahí nos está costando un poco, ¿no? Pero el resto creo que bien. ¿Con qué se puede encontrar el rival que enfrente hoy a Rosamonte? Y se va a encontrar un equipo aguerrido, que deja todo en la cancha, como vieron este partido. Creo que hicimos un excelente partido, sobre todo la actitud, creo que hay que resaltar. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias.